pastor hace unos años me contó acerca de un alcohólico que se convirtió en su iglesia. Dice que una hermana de su iglesia oraba, pasaba el tiempo, no ocurría nada. A propósito, a esa mujer que sanó en Puebla, yo le pregunté: ¿cuánto tiempo hace que usted viene a esta iglesia? Me dijo 20 años. Y durante 20 años he estado esperando el milagro. Nunca había ocurrido hasta hoy. No importa cuánto tiempo usted ha esperado, este es el día. Esa mujer oró también por muchos años por su marido, pero nada había ocurrido. Y en ese proceso de oración, en ese proceso de espera, un día, en el lugar en donde ella menos esperaba, el esposo recibió a Cristo. Me pareció interesante la historia, porque la mujer dice que el mensaje fue aburrido y que ella decía: hoy que mi marido aceptó venir a la iglesia, está predicando el aburrido este. No predicó el pastor, tenía que predicar el diácono aburrido este. Pero escuchando al diácono aburrido aquel, el alcohólico, el borrachito, aceptó a Cristo. Este hombre tomaba tanto que ya no llevaba dinero a la casa, no llevaba dinero para pagar el alquiler, no llevaba dinero para pagar la comida, no llevaba dinero para comprar alimento para los niños, no llevaba dinero. Punto. Todo se lo tomaba, todo se lo bebía. Este pastor del que le estoy hablando se llama Adalberto, y Adalberto me presentó a la mujer y ella me testificó en detalles. Y yo le dije: yo quiero conocer estos detalles. Así es que me dijo: mire, ya yo me sentía obstinada, yo sentía que ya no podía seguir con esta lucha, y le decía al Señor: Señor, o lo salvas o te lo llevas, pero ya yo no aguanto a este hombre más tiempo. Pero el pastor me animaba, dice la mujer, a orar por él. Total, que el hombre se convirtió. Y me dijo ella: y sabe hermano, qué interesante, ahora le está predicando a sus amigos de borrachera, a sus compañeros de locura, pero ellos se burlan de él. Y a veces vamos por la calle y le piden la bendición en forma de burla: pastorcito, bendíganos. Y el otro día mi esposo llegó a casa disgustado, y le pregunté: ¿por qué estás disgustado? Y dice: porque estos se burlan de mí constantemente. Y ahora uno de ellos, cuando venía en camino, me detuvo y me dijo: oye, ¿es verdad que la Biblia dice que Jesús convirtió el agua en vino? Y yo le dije, creyendo que estaba en serio con la pregunta: claro, sí, la Biblia dice que Jesús hizo ese milagro. Y ya tú aprendiste cómo convertir el agua en vino. Le dijo su amigo, el borracho: porque sería bueno que me enseñes, para yo no tener que comprar más vino, ni aguardiente, ni whisky, ni tequila. Si tú me enseñas a convertir el agua en vino, resolvemos esta crisis. Alberto se reía al lado mío mientras escuchaba a esta señora y a este señor testificar. ¿Qué le dijo? Bueno, él le contestó, porque él es grosero. Él se convirtió, pero todavía es medio grosero. Él le contestó: yo no he leído bien eso de que Jesús convirtió el agua en vino, y a mí todavía no me han enseñado cómo convertir el agua en vino, porque yo estoy comenzando en esto de la religión. Pero lo que te puedo testificar es que Jesucristo entró a mi vida y convirtió el vino en leche para los nenes, en comida para la casa, en el pago del alquiler. Dios hizo un milagro más grande que convertir el agua en vino. Dios hizo un milagro maravilloso en mí desde que entró a mi corazón. Bien fuerte ese aplauso al Rey de Reyes. Bien fuerte ese aplauso al Señor. Dios hace milagros, Dios bendice, pero el proceso se llama fe. Y Dios quiere que mientras usted está escuchando esta palabra, su corazón comience a experimentar fe. Y si usted comienza a creer,
ahí donde está, desde este mismo momento, en su vida van a comenzar a ocurrir cambios. Yo puedo orar por usted hoy, pero hay cosas que usted tendrá que hacer y nadie más podrá hacerlas. He dicho dos cosas. Número uno, que la fe es un requisito. Luego dije que la fe hace que las cosas ocurran. Pero finalmente quiero decirle que si renuncia a la fe, ya ha fracasado. Renunciar a la fe es trágico. Renunciar a la fe es mortal. Renunciar a la fe es acabar con todo. Renunciar a la fe es dejar de vivir. No importa cuánto usted ha pedido, no deje de pedir. Cuando la Biblia cuenta la historia del padre de la fe, Abraham, dice que oró hasta que recibió. ¿Hasta cuándo oró? Dígalo conmigo. Hasta que recibió. Oró hasta que recibió. ¿Cuánto tiempo usted va a predicar? Hasta que usted crea. ¿Cuánto tiempo va a orar? Hasta que usted reciba. Aleluya. Voy a pelear y voy a luchar y voy a creer y voy a repetir hasta que suceda, hasta que ocurra. Dígalo ahora. Yo voy a creer hasta que ocurra algo en mí, hasta que suceda algo en mí, hasta que el milagro ocurra, hasta que el milagro suceda. Hudson Taylor es uno de mis héroes de la historia, uno de los más grandes misioneros de la historia. Tomó un barco de velas, no habían aviones en aquellos años, para ir a la China para evangelizar. Iba en el barco de velas que duraba semanas, meses, el viaje cruzando el océano. Y cuando estaba cerca de un lugar que en el año pasado se tornó popular, Sumatra, cuando iba cerca de Sumatra, dejó de soplar el viento. No había viento. El barco no se movía. Y la corriente marina comenzó a arrastrar el barco en el que iba este misionero Hudson Taylor hacia Sumatra. Unas horas más tarde, sospechando el capitán que el peligro era inminente, llegarían a la isla, encallarían, corrió a la habitación donde estaba Hudson Taylor. Le tocó y le dijo: ¿usted es Hudson Taylor? Así es. ¿Usted es el predicador? Sí. Bueno, tenemos un problema tremendo. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? El problema es que no sopla el viento y la corriente nos está arrastrando y vamos a llegar a Sumatra y Sumatra está llena de caníbales. Se decía en aquellos años que en Sumatra habían caníbales. Y Taylor dijo: hay que hacer algo. Es necesario hacer algo. Capitán, ¿y usted qué va a hacer? Bueno, yo no puedo hacer nada. No hay viento y esto es un barco de velas. Y le preguntó Taylor: ¿y qué usted piensa que yo puedo hacer? Bueno, usted es cristiano, ¿verdad? Sí, usted tiene fe, ¿no es cierto? Así es. Ore para que sople el viento. Y Taylor lo pensó un momento. ¿Usted quiere que yo ore para que sople el viento? Muy bien, yo voy a orar para que sople el viento, con una condición. ¿Cuál es la condición? Usted tiene que izar las velas. ¿Cómo que izar las velas? Yo quiero que usted suba, hable con los marineros, quien sea, e icen las velas. Elévenlas, icen las velas. Y yo voy a orar aquí para que sople el viento. El capitán le dijo: si yo le digo a mis hombres que icen las velas, se van a reír. Si yo le digo a mis hombres que icen las velas, se van a burlar. Taylor le dijo: para yo orar necesito que usted tenga fe. Y la fe se muestra en acciones.
La fe se muestra en conducta. Si usted no iza las velas, yo no oro. Si usted iza las velas, yo oro. Así que váyase y decida. Y cuando decida izar las velas, vuelva aquí y me pide que yo ore para que sople el viento.